Tại sao ông lại làm như vậy với tôi? Bố tôi đã để lại căn nhà cho tôi. Tại sao ông lại muốn lấy nó? Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Lee Huayca. ¿Qué pasará cuando la verdad que Huayca ha estado buscando durante tanto tiempo finalmente salga a la luz, justo dentro de la comisaría? En el episodio de hoy, mientras el abuelo de Huayca está siendo retenido para una investigación, aparece un detalle inesperado. Al revisar todos los documentos que la policía había confiscado, Hong encontró un viejo documento con la firma del padre de Huayca. Y lo que dejó a todos en shock fue que el contenido de ese papel demuestra que hace más de 20 años el padre de Huayca intentó conservar el terreno familiar para entregárselo algún día a su propia hija. ¿Podrá este descubrimiento cambiar por completo la historia entre Huayca y su abuelo? Y cuando Huayca descubra la verdad sobre lo que su padre hizo para protegerla, ¿cómo se sentirá? Si quieres saber qué pasará después, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los episodios más recientes. Y ahora, la historia comienza. La tarde en la comisaría estaba más tranquila de lo habitual. La luz del final del día entraba por las largas ventanas formando suaves franjas de luz sobre el frío suelo de baldosas. El ambiente en el pasillo se volvió silencioso, como si todo estuviera esperando que algo importante estuviera a punto de ocurrir. Huayca estaba de pie frente a la puerta de la sala de visitas. Sus manos se apretaron ligeramente. Desde que su abuelo fue detenido, era la primera vez que venía a verlo. Dentro de ella había demasiadas emociones mezcladas, dolor, decepción y también preguntas que nunca habían tenido respuesta. Un policía abrió la puerta con suavidad. La puerta dejó escapar un leve sonido. Huayca entró. La habitación no era grande, solo había una mesa de madera en el centro. Al otro lado de la mesa, el abuelo de Huayca estaba sentado en silencio. Sus manos descansaban sobre la mesa y las esposas metálicas aún rodeaban ligeramente sus muñecas. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. En ese instante, la habitación pareció quedar completamente en silencio. El abuelo miró a Huayca durante un largo momento. En su rostro envejecido pasaron varias emociones difíciles de describir. Quizás él tampoco esperaba que después de todo lo que había ocurrido, la nieta a la que una vez intentó obligar a firmar los papeles de la propiedad, estuviera ahora frente a él en estas circunstancias. Huayca caminó lentamente hacia la mesa. Cada uno de sus pasos resonaba suavemente en la habitación silenciosa. Se detuvo frente a él. Los dos se miraron, pero ninguno habló durante unos segundos. Los recuerdos de los días en que ella había vivido en la casa de su abuelo aparecieron de repente en la mente de Huayca. Las comidas familiares, las palabras de preocupación que ella alguna vez creyó que eran cariño. Pero ahora todo era completamente diferente. Finalmente Huayca habló en voz baja. Su voz estaba calmada pero cargada de peso. Solo hizo una pregunta. ¿Por qué hizo todo eso con su propia nieta? En la oficina de la comisaría, la luz blanca iluminaba la mesa de madera, donde varios expedientes estaban esparcidos. El ambiente en la habitación era silencioso pero tenso. Después de que el abuelo de Huayca fuera arrestado, los oficiales comenzaron a revisar todos los documentos recogidos de la casa abandonada. Hong estaba de pie junto a la gran mesa con la mirada fija en cada carpeta de documentos. Un policía abrió la bolsa que el abuelo de Huayca llevaba consigo cuando fue detenido. Dentro había muchos papeles antiguos, títulos de propiedad, contratos de tierras y documentos relacionados con el terreno detrás del pueblo, el mismo terreno que había causado tantos conflictos durante muchos años. Revisaba cada hoja con cuidado. De repente se detuvo. En medio del viejo expediente, Hong vio una hoja que ya se había amarillado con el paso del tiempo. En la parte superior del documento había una firma familiar. Era la firma del padre de Huayca. Hong levantó inmediatamente el papel y lo leyó con más atención.
El contenido era muy claro. El padre de Huayca había registrado oficialmente el derecho de conservar ese terreno para en el futuro transferírselo a su hija. El ambiente en la habitación se volvió aún más silencioso. Ung siguió leyendo cada línea. En ese documento el padre de Huayca escribía que quería proteger ese terreno para Huayca, porque creía que su hija también tenía derecho a heredarlo igual que cualquier otro miembro de la familia. Un policía se acercó para mirar el documento. Asintió con la cabeza confirmando que se trataba de un documento legal redactado muchos años atrás. Eso significaba que el padre de Huayca había intentado conservar ese terreno para ella desde hacía mucho tiempo, incluso antes de fallecer. Ung soltó un leve suspiro. Dejó el documento sobre la mesa, pero sus ojos siguieron fijos en aquellas líneas antiguas. Ahora todo estaba más claro. No era Huayca quien intentaba quedarse con el terreno. En realidad su propio padre. Ya había defendido ese derecho de herencia para ella hace más de 20 años. El silencio en la sala de visitas parecía más pesado que antes. Huayca seguía de pie frente a la mesa. Sus ojos no se apartaban del rostro de su abuelo. La pregunta que acababa de hacer aún flotaba en el aire. ¿Por qué hizo todo eso? Con su propia nieta, repitió esta vez con la voz un poco más firme. El anciano no respondió de inmediato. Sus manos aún sujetas por las esposas metálicas permanecían sobre la mesa. Durante unos segundos simplemente bajó la mirada hacia la superficie de madera como si buscara una respuesta entre las vetas del viejo tablero. Huayca sintió que el pecho le dolía. Durante años había imaginado muchas veces este momento. Había pensado en lo que diría si algún día tuviera la oportunidad de preguntarle directamente a su abuelo por qué había intentado quitarle lo que su padre había querido dejarle. Pero ahora que estaba allí frente a él, las palabras parecían más pesadas de lo que había imaginado. «Abuelo», dijo finalmente con un tono que mezclaba tristeza y determinación. «Yo solo quiero entender». El anciano levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban cansados. Durante mucho tiempo había sido un hombre fuerte en el pueblo. Muchos lo respetaban, otros incluso lo temían. Pero ahora sentado en aquella pequeña habitación con las manos esposadas, parecía mucho más viejo de lo que Huayca recordaba. «Las cosas no son tan simples como crees», murmuró. Huayca frunció ligeramente el ceño. «Entonces, explíqueme». El abuelo suspiró. «Ese terreno», dijo lentamente, «siempre ha sido importante para la familia». Huayca no respondió. El anciano continuó. «Cuando tu padre era joven, discutimos muchas veces por ese lugar». Huayca sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Discutían?» «Sí», respondió él. «Tu padre siempre fue terco. Decía que el terreno debía dividirse de forma justa. Decía que todos los hijos de la familia tenían derecho». El abuelo negó con la cabeza. «Pero yo no pensaba igual». «Lo sé», respondió Huayca con frialdad. El anciano la miró. «En aquella época, las cosas eran diferentes». «Diferentes», repitió Huayca. «En nuestra familia las tierras siempre pasaban a los hombres», explicó él. Era la tradición. Huayca sintió que algo dentro de ella se tensaba. «Así que todo esto fue por una tradición». El abuelo guardó silencio. Huayca apoyó ambas manos sobre la mesa. «Mi padre escribió un documento», dijo. «Lo encontré hoy». Los ojos del anciano cambiaron ligeramente. «Él registró ese terreno para mí», continuó Huayca, «hace más de 20 años». El anciano cerró los ojos durante un momento. «Sí, lo sé». La respuesta cayó en la habitación como una piedra. Huayca lo miró con sorpresa. ¿Lo sabía? El abuelo volvió a abrir los ojos. Claro que lo sabía. Entonces, la voz de Huayca se volvió más dura. ¿Por qué intentó obligarme a firmar esos papeles? El anciano tardó en responder. Porque ese documento nunca debió existir. Huayca sintió que su estómago se apretaba. ¿Cómo puede decir eso? Tu padre actuó sin mi permiso, respondió el abuelo. Él sabía que yo nunca aceptaría esa decisión. Huayca respiró hondo. Pero era su derecho como padre.
El abuelo golpeó ligeramente la mesa con la palma de la mano. Era una locura. El sonido resonó en la habitación. Durante un segundo ambos se quedaron en silencio. Luego Huayca habló de nuevo. No era una locura. Su voz era baja pero firme. Era justicia. El anciano la miró fijamente. Tu padre siempre pensó así, dijo. Siempre creyó que el mundo podía cambiar. Huayca tragó saliva. ¿Y usted no? El abuelo no respondió de inmediato. Yo solo quería proteger lo que la familia había construido durante generaciones. Huayca negó con la cabeza. No dijo. Usted quería controlarlo todo. Las palabras salieron más rápido de lo que ella esperaba. El anciano frunció el ceño. No entiendes lo que significa mantener una familia unida. Unida, repitió Huayca con incredulidad. Usted destruyó esta familia. El abuelo apretó los labios. Huayca continuó. Mi padre murió creyendo que usted algún día entendería por qué hizo ese documento. El anciano bajó la mirada, pero usted nunca quiso escuchar. El silencio volvió a llenar la habitación. Después de unos segundos, el abuelo habló con voz más baja. Tu padre siempre fue el hijo que más se parecía a mí. Huayca levantó ligeramente las cejas, pero también fue el único que se atrevió a desafiarme. Huayca recordó los documentos que Hung había encontrado. Recordó cada línea escrita por su padre. Quiero proteger este terreno para mi hija, porque ella también pertenece a esta familia. Las palabras volvieron a su mente. Él solo quería que yo tuviera un lugar en esta familia, dijo Huayca. El abuelo levantó la mirada lentamente. Y yo temía que ese lugar rompiera todo lo demás. Huayca sintió que algo dentro de ella se quebraba. ¿De verdad cree eso? El anciano guardó silencio. ¿De verdad cree que darme lo que mi padre dejó para mí destruiría a esta familia? El abuelo no respondió. Huayca respiró profundamente. Durante años, dijo, pensé que yo era la que estaba equivocada. Sus ojos brillaban ligeramente. Pensé que tal vez estaba siendo egoísta por querer ese terreno. El anciano la observaba sin moverse, pero hoy descubrí la verdad. Huayca sacó lentamente una copia del documento que Hung le había entregado. La colocó sobre la mesa. El papel se deslizó suavemente hasta quedar frente al anciano. Esto es lo que mi padre quería. El abuelo lo miró. Sus ojos recorrieron la firma que conocía demasiado bien. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente el anciano susurró. Tu padre siempre fue demasiado valiente. Huayca lo miró fijamente. Number. Su voz fue clara. Solo fue justo. El anciano levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron nuevamente. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó él. Huayca permaneció en silencio un momento. Luego respondió. Nada. El abuelo frunció el ceño. Nada. No vine aquí para pelear por ese terreno. El anciano parecía confundido. Entonces, ¿por qué viniste? Huayca lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Vine para escuchar la verdad de su boca. El abuelo respiró lentamente. La verdad, murmuró. La habitación volvió a quedarse en silencio. Afuera en el pasillo se escuchaban pasos lejanos de los policías que continuaban trabajando. Pero dentro de la sala de visitas solo existían dos personas. Un abuelo y una nieta, separados por décadas de orgullo, decisiones equivocadas y una herencia que había dividido a toda la familia. Finalmente el anciano habló. Si pudiera volver atrás, dijo lentamente, tal vez habría hecho las cosas de otra manera. Huayca lo observó, pero ya es demasiado tarde. El anciano asintió lentamente. Sí, demasiado tarde. Huayca tomó el documento de la mesa. Lo sostuvo entre sus manos durante un momento. Luego dijo con voz tranquila. No vine aquí para odiarlo. El abuelo levantó la mirada. Pero tampoco voy a seguir cargando con lo que usted hizo. El anciano no dijo nada. Huayca respiró profundamente. Mi padre ya tomó su decisión hace 20 años. Miró el documento una vez más. Y yo voy a respetarla. Luego levantó la vista hacia su abuelo. Con o sin su aprobación, el anciano la observó en silencio.
Por primera vez desde que Joaika había entrado en la habitación, algo en su expresión cambió. Tal vez era sorpresa, tal vez era arrepentimiento, o tal vez simplemente estaba viendo por primera vez la misma determinación que una vez había visto en su propio hijo. La joven se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Sin mirar atrás dijo una última frase. A pesar de todo, usted sigue siendo mi abuelo. Luego abrió la puerta y salió de la habitación. El papel se deslizó suavemente hasta quedar frente al anciano. Esto es lo que mi padre quería. El abuelo lo miró. Sus ojos recorrieron la firma que conocía demasiado bien. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente el anciano susurró: «Tu padre siempre fue demasiado valiente». Joaika lo miró fijamente. «Number». Su voz fue clara. «Solo fue justo». El anciano levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron nuevamente. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó él. Joaika permaneció en silencio un momento. Luego respondió: «Nada». El abuelo frunció el ceño. «Nada. No vine aquí para pelear por ese terreno». El anciano parecía confundido. «Entonces, ¿por qué viniste?». Joaika lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Vine para escuchar la verdad de su boca». El abuelo respiró lentamente. «La verdad», murmuró. La habitación volvió a quedarse en silencio. Afuera en el pasillo se escuchaban pasos lejanos de los policías que continuaban trabajando. Pero dentro de la sala de visitas solo existían dos personas: un abuelo y una nieta, separados por décadas de orgullo, decisiones equivocadas y una herencia que había dividido a toda la familia. Finalmente el anciano habló. Si pudiera volver atrás, dijo lentamente, tal vez habría hecho las cosas de otra manera. Joaika lo observó. «Pero ya es demasiado tarde». El anciano asintió lentamente. «Sí, demasiado tarde». Joaika tomó el documento de la mesa. Lo sostuvo entre sus manos durante un momento. Luego dijo con voz tranquila: «No vine aquí para odiarlo». El abuelo levantó la mirada. «Pero tampoco voy a seguir cargando con lo que usted hizo». El anciano no dijo nada. Joaika respiró profundamente. «Mi padre ya tomó su decisión hace 20 años. Miró el documento una vez más. Y yo voy a respetarla». Luego levantó la vista hacia su abuelo. Con o sin su aprobación, el anciano la observó en silencio. Por primera vez desde que Joaika había entrado en la habitación, algo en su expresión cambió. Tal vez era sorpresa, tal vez era arrepentimiento, o tal vez simplemente estaba viendo por primera vez la misma determinación que una vez había visto en su propio hijo. La joven se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Sin mirar atrás dijo una última frase. «A pesar de todo, usted sigue siendo mi abuelo». Luego abrió la puerta y salió de la habitación.
đủ để tạo sức mạnh vô hình giúp họ vượt qua mọi thử thách, và từ đây họ sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ từng chút một, từng ký ức nhỏ nhoi cho đến khi mọi thứ trở lại như cũ, hoặc thậm chí là tốt đẹp hơn với một nụ cười nhẹ nhàng. Hoài Ca và Hùng cùng nhau bước ra khỏi rừng tiến về phía tương lai với niềm hy vọng mới.